Amado hermano, ponte de pie ahí donde tú estás, en tu lugar. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a exaltar un día más. Así que yo te voy a invitar a que le des un fuerte aplauso y le digas gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí reunidos, Señor. En este tiempo, en esta hora, podemos exaltar tu nombre todos juntos. Así que hoy adorémosle, exaltemos su nombre y digamos, Señor, tú eres nuestro todo, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, ver y contemplar tu hermosura, Señor, un día más. Y hoy podemos cantarte y decirte, eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. Levanta tus manos y di, no temeré lo que vendrá, eres mi Salvador. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Levanta tus manos y canta. Cristo es mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Cántalo. Y poderoso Dios, poderoso Dios, cantamos, eres tú. Eres el gran yo soy, oh Dios. Hoy nos deleitamos, Señor, en tu presencia. Así que hoy levanta tus propias palabras y dile, Dios, aquí estamos para ti, Dios. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Y decimos, y Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre Dios, y siempre te alabaré. Cantamos, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, nada temeré. Y poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Y poderoso Dios, eres tú. Tú eres poderoso Dios, tú eres digno Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que aunque hay algo difícil, Señor, e imposible para nosotros, Señor, contigo lo haces posible, Dios. Así que, Señor, te adoramos en esta tarde, en esta mañana, y te cantamos y glorificamos. Así que dale un fuerte aplauso a nuestro Dios
y podamos y cantemos juntos, Señor. Nada es imposible, Señor, porque tú estás de nuestro lado. Te bendecimos y tú eres todo para nosotros, Dios. Así que hoy levanta tus manos una vez más y dile: Señor, te damos toda la gloria a ti, Dios, al único Dios bueno, misericordioso, grande en misericordia. Hoy te exaltamos, Dios. Aquí estamos, Señor, para ti, para adorarte juntos y poder decir: y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. En ti, Jesús, cántalo. Y lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, y en mí, y en mí. Recíbela, Señor, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso, maravilloso Jesús y milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás, y lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, y en mí, en mí, y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, Señor. La honra sea para ti, Jesús, el digno Dios, el santo Dios, y hoy levantamos nuestra adoración a ti, Jesús, signo, Señor. Tú eres signo, Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recíbela por siempre, Señor. Y hoy tu iglesia reunida te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús. Así que dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dile gracias, Señor, porque podemos un día más gozarnos y poder adorarte juntos, Señor. Así que dale un fuerte abrazo a tu hermano con ese amor que tienes en Cristo. Un saludo y dejamos este lugar para el portador de la palabra. Que Dios te siga bendiciendo, mi amado hermano. Hermano, que Dios te bendiga. El día de hoy me toca a mí compartir la palabra y como siempre, hermano, es un gusto poder estar aquí y poder compartir un poco de lo que Dios habla en nuestras vidas, hermano. Y es importante, hermano, en este tiempo poder escudriñar en la palabra de Dios, poder leer la palabra de Dios y sobre todo ponerla por obras, hermano, porque vivimos tiempos muy difíciles, muy complicados. Tiempos donde hay frialdad espiritual, hermano. Tiempos donde nos cuesta a veces más entrar en la presencia de Dios porque nuestro cuerpo se está acostumbrando a ya no asistir tal vez a las reuniones. Nuestro cuerpo se está acostumbrando ya no a pararse temprano a orar, sino que como no tenemos cosas que hacer, pues nos paramos a la hora que sea, hermano. Entonces vivimos tiempos muy difíciles, muy peligrosos, hermano, y es necesario que nos tomemos más en este tiempo de la mano de Dios, porque su palabra dice, hermano, que separado de Él, nada podemos hacer, hermano, nada podemos hacer. El día de hoy te quiero compartir un poco del Salmo 37. El Salmo 37 es un salmo escrito por el rey David, hermano, pero antes que nada, hermano, me gustaría que hiciéramos una oración para que sea Dios el que habla en nuestras vidas, que sea Dios el que habla en nuestro corazón, a nuestros corazones, hermano, que sea Dios llenándonos de su palabra y que nos ayude sobre todo, hermano, a ponerla por obra, porque muchas veces sabemos la palabra, sabemos los versículos, los tenemos memorizados, pero no los ponemos por obra. Escuchamos prédica tras prédica, sabemos las palabras, muchas veces decimos en nuestro corazón, pues eso ya lo sé, pero no lo ponemos por obra, hermano. Y es necesario volver a comenzar nuevamente, hermano, a retomar nuevamente esas sendas antiguas, hermano, a retomar nuevamente la lectura, nuevamente la oración, hermano, nuevamente esa relación con Dios, que muchas veces nosotros mismos somos los que nos apartamos de Dios. Él en todo momento quiere estar con nosotros, pero nosotros lo dejamos plantado muchas veces cuando no acudimos a ese lugar secreto, hermano. Acompáñame a hacer una oración. Padre bendito que estás en el cielo, Señor. Tú eres bueno, Señor, eres hermoso y eres maravilloso, Señor. A ti sea la gloria, bendito Dios. En esta hora vengo a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que es nombre sobre todo nombre, Señor, que es el nombre dado a los hombres, Padre mío, en el cual podemos entrar, Señor, confiadamente ante el trono de tu presencia, Señor, y darte las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, Señor. Y en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te pongo mi vida en tus manos, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mis labios, bendito Señor. Que sea un instrumento, Padre mío, en tus manos, Señor. Que sea ese utensilio, Padre mío, en tus manos, Señor. Pasa un carbón encendido de tu altar, Señor.
Tu palabra dice, bendito Señor, que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Y yo creo en mi corazón, Señor, que separado de ti nada puedo hacer, Señor. Pon palabras en mi corazón, pon palabras en mis labios, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas en el nombre de Dios Jesús. Amén. Y como te decía, hermano, al principio, el Salmo 37 es un salmo muy interesante, hermano, porque es un salmo donde podemos encontrar grandes promesas para nuestra vida, podemos encontrar instrucciones también para la vida cristiana, y también en este mismo salmo podemos encontrar consecuencias a los malignos y a los impíos, hermano. Y si pudiéramos dividir o pudiéramos tal vez ordenar, podríamos decirlo así, el Salmo 37 lo dividiríamos en estas 3 secciones, como te decía, que serían las instrucciones que Dios tiene para nuestras vidas, las promesas que Dios tiene para nosotros y las consecuencias o el pago del maligno. El maligno, hermano, son aquellas personas, aquellos hombres que en todo momento buscan el hacer lo malo, no quieren saber nada de Dios, y el impío es aquella persona que no tiene piedad del prójimo, que solamente piensa en sí mismo y no le importa pisotear a alguien o aplastar a alguien con tal de que él llegue a lo que él se propone. Esta es la persona impía. Pero el día de hoy, hermanos, solamente te quiero leer 5 instrucciones que vienen en el Salmo 37. Y déjame ir a la primera. Vamos a leer, va a ser del Salmo 37, del versículo 3 al versículo 8. Y el versículo 3 dice así, hermano: confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Aquí nos manda 2 instrucciones, hermano, que la primera es confiar en Jehová, porque muchas veces podemos decir que confiamos en Dios, que nuestra confianza está plenamente puesta en Dios, y solamente lo podemos decir de labios, pero realmente si escudriñamos nuestro corazón, podríamos decir que no, hermano. Porque hay muchas personas que aún conociendo de Dios tienen su confianza tal vez en los bienes que poseen. Tal vez tengan una cuenta en el banco y se sientan seguros mientras tengan aquella cuenta. O tal vez tengan su confianza puesta en su trabajo, tal vez. Tal vez tienen la confianza que mientras tengan ese trabajo, pues van a estar bien. Yo era un hombre que antes tenía la confianza puesta en mi trabajo. Sentía que era indispensable en ese trabajo, que no me podían hacer nada. Sentía que nunca me iban a correr. ¿Y qué crees? Que a la primera de todas, Francisco, vas para afuera. ¿Por qué? Porque tenía mi confianza. Cuando tú pones la confianza en otra cosa que no sea Dios, Dios te va a quitar ese ídolo que tú tienes para que voltees a ver y vuelvas a confiar en Él. Hay personas que tal vez confían, aún siendo cristianos, confían en los gobernantes. Dicen tal vez en su corazón, no, pues ahora sí, este gobernante nos va a sacar de pobres, este gobernante sí va a gobernar bien, cuando la Biblia, hermano, dice todo lo contrario. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces también, además, cuando tú pones la confianza en las riquezas, pues sabemos que la palabra misma de Dios dice que el principio de todos los males, pues es el amor al dinero. Y no es que sea malo tal vez el trabajar para tener ciertas cosas, hermano. Lo malo es cuando le quitamos el lugar a Dios y ponemos en primer lugar el dinero, y no es que el dinero no sea que el dinero sea malo. El dinero no es malo, es necesario. Lo malo es tenerle amor, llegar a tenerle amor a esos bienes.
Entonces, en nuestra vida debe de depender completamente de Dios, depender de Él. Tenemos que confiar en Jehová plenamente, hermano. Esa es una primera instrucción que nos dice, que nos manda el Salmo 37. Y la segunda nos dice, y haz el bien. También nos dice, haz el bien. Y eso es lo que nos tiene que caracterizar a nosotros como cristianos, hermano, en todo momento. El hacer el bien, que a donde quiera que tú vayas, solamente pienses hacer el bien hacia los demás. Eso tiene que caracterizarnos a nosotros. Tenemos que marcar esa diferencia como personas nacidas de nuevo, nacidas de Cristo, hermano. La palabra de Dios tiene que ser en todo momento la que perfeccione nuestras vidas. Así lo dice su palabra, que el hombre de Dios tiene que ser perfecto y que tiene que estar enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando habla de toda buena obra, no habla tal vez de ayudar a cruzar a una viejita la calle, sino está hablando de aquellas obras que menciona Cristo en Mateo 25. Acompáñame a Mateo, Evangelio de Mateo 25. Estos son, hermano, los verdaderos tesoros en el cielo. Mateo 25, 31. Vamos a leer el 31. Dice así, hermano: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles en él, entonces se sentará en su trono de gloria. 34, hermano. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjate, esto es hacer el bien, hermano. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que cuando hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Entonces, hermano, estos son los verdaderos tesoros en el cielo, hermano. Esto es hacer tesoros en el cielo, hermano. Y fíjate, regresemos al Salmo 37:3, y fíjate la bendición que viene cuando tú confías en Jehová y haces el bien. Dice así: y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es una gran bendición, hermano. Dice: habitarás en la tierra. ¿De qué tierra habla, hermano? Habla de la tierra. Habla de esa morada que Cristo fue a preparar para nosotros, hermano, con calles de oro, con mar de cristal. Cuando tú confías en Jehová y haces el bien, vas a habitar esa tierra, hermano, y te va a apacentar la verdad. En todo momento, cuando tú vayas a la palabra de Dios, vas a estar tranquilo, hermano. Si tú estás en aflicción, si tú estás en incertidumbre, esa verdad, esa palabra de Dios te va a apacentar. Vas a venir a la palabra y vas a leer el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vas a tener esas promesas para tu vida, hermano. Sigamos leyendo el Salmo 37, versículo 4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones
de tu corazón. Y muchas veces, hermano, como seres humanos, llegamos a creer que por ser hijos de Dios o porque Dios nos salvó, pues Dios nos tiene que bendecir en gran manera. Y sí, Dios ya nos bendijo con su salvación, hermano, pero muchas veces nosotros buscamos bendiciones materiales, buscamos bendiciones, en vez de buscar bendiciones espirituales, buscamos bendiciones, pues, materiales. La mayoría, hermano, busca bendiciones materiales, no buscan a Dios por lo que es o por lo que hizo, sino buscan a Dios para obtener algún tipo de ganancia. Y cuando vemos que la palabra de Dios no debe de ser así, y muchas veces hay hermanos que cometen ese error de cuando van a evangelizar, que llegan y que le dicen a las personas, mira, ven a Cristo y se van a solucionar tus problemas financieros, ven a Cristo y tu matrimonio se va a arreglar, ven a Cristo y, y todo lo que tú hagas te va a salir bien, vas a ser de bendición en todos lados. Y no es que no sea cierto, todo es verdad, hermano. Dios es el que restaura matrimonios, Dios quiere que seamos bendecidos, pero también la palabra de Dios nos dice que debemos de cargar una cruz. Y también la palabra de Dios dice que debemos de negarnos a nosotros mismos. Entonces, muchas veces hacemos lo que dice la palabra, pero lo hacemos al revés. Aquí la palabra de Dios nos dice, deleítate pues en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. En Mateo 6:33, hermano, va paralelo a esto, dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Primero buscamos la añadidura y después buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces cuando nosotros nos saltamos el orden de Dios, entonces la palabra de Dios no se cumple en nuestras vidas porque lo estamos haciendo al revés. Aquí nos dice que nos deleitemos, en Mateo 6:33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces sí, después de habernos deleitado, después de haber buscado buscado el reino de Dios, después de haber buscado su justicia, entonces sí va a venir la añadidura a nuestras vidas, hermano. Y te decía que la palabra de Dios tiene que ser así, tenemos que vivirla como viene en la Biblia, no hacerla, no buscar acomodarla a nuestra vida. Por eso también en la palabra de Dios que dice mucho cosechan y poco ciegan. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas al revés. Vamos a tener que ahora trabajar más y tal vez nuestra cosecha va a ser poca, hermano. Entonces tenemos que ver la forma de primeramente hacer lo que dice la palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué es deleitarnos en Jehová? ¿Qué es deleitarnos en el Señor? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Pues es primeramente es ir a aquel lugar secreto, es tener esa comunión con Dios, es tener esa intimidad con Dios, es tener ese arrepentimiento legítimo, hermano, es tener esa lectura de la palabra. Eso es deleitarnos en la palabra. Y después de que te hayas deleitado, pues Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Fíjate que dice en San Juan 15, igual va paralelo a esto, hermano. San Juan 15. San Juan 15, capítulo 15, versículo 7, hermano. Aquí es Jesús hablando. Fíjate qué dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Pero solamente hasta que permanecemos en Dios y hasta que permanecemos en Jesús y hasta que permanecemos en su palabra, es cuando después viene la añadidura, hermano. Entonces no podemos usar la palabra de Dios, no podemos trazarla al revés, no podemos hacer al revés, porque si no la palabra de Dios no se cumple en nuestra vida, hermano. Regresemos al Salmo 37, hermano. Vamos a ver la siguiente instrucción que nos da. Salmo 37, 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces, ¿qué nos dice aquí, hermano? Encomienda a Jehová en tu camino. ¿En qué camino? ¿De qué camino habla? Pues en el camino en el que nosotros estemos el tiempo que nosotros estemos en este mundo, hermano. Tenemos que encomendar, tenemos que poner todas las decisiones que tomemos, no importa, hermanos, si son pequeñas, no importa si son fáciles o son difíciles o son demasiado grandes o son demasiado pequeñas, no importa, tenemos que ponerlas en todo momento en las manos de Dios, hermano. Nosotros no tenemos que ser como esas personas que no conocen de Dios, que se dejan guiar tal vez por su pensamiento, se dejan guiar por lo que sus ojos miran, se dejan guiar por sus sentimientos. Nosotros no tenemos que ser así, hermanos, porque nosotros nos podemos equivocar en todo momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner en las manos de Dios todos nuestros proyectos, todos nuestros planes. Fíjate que dice Proverbios 16, versículo 1, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Me gusta más cómo lo traducen en la Biblia de Dios habla hoy. Dice así: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene de Dios. Nosotros podemos hacer nuestros propios planes. Podemos decir, pues mañana voy a hacer tal cosa, mañana voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a ir a tal lugar. Así como decía Jesús, cuando hablaba de estos insensatos, que decía, pues mañana iremos a tal lugar, traficaremos tal cosa, tendremos tal ganancia. Y dice, no, que no es así. Dice, ustedes tienen que decir, mañana, si Dios quiere, iremos a tal lugar, haremos tal negocio. O sea, la respuesta viene de Dios. Nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que poner todo en las manos de Dios, hermano. Todo tenemos que ponerlas en las manos de Dios. Y déjame platicarte pues algo que me pasó unos días atrás, la semana pasada, hermano. Hace aproximadamente como 10 días me habla una persona de donde yo trabajaba antes. Para los que me conocen, pues saben que me dedico a vender hielo. Y yo antes trabajaba para la empresa de hielo, hermanos. Y me habla una persona de un ex compañero de allá. Y me dice, oye, Francisco, tal vez, ¿sabes qué? Que tengo unos clientes que la verdad ya no puedo hacerlos. Ya no puedo hacerlos y pues quiero pasártelos a ti para que tú los hagas. Tienes que visitarlos 1 o 2 veces a la semana. Tienes que me dio el precio de la bolsa, de cómo le daban el producto a él, y dije, bueno, pues a quién no le cae pues a lo mejor otra entrada, ¿no? Una entrada más. Ya estaba haciendo yo planes en mi mente, no, pues voy tal día así, pero recordé que Dios sabe todas las cosas. Y llegando ese día a mi casa, al otro día me puse a orar y le dije al Señor, mira, Señor, tú conoces todas las cosas. Señor, tú sabes de estos clientes.
Si van a ser de bendición, Señor, te pido que tú pongas los medios para que los pueda hacer. Pero si estos clientes que me quieren dar, Señor, tal vez van a ocupar el tiempo que te corresponde a ti o el tiempo que te pertenece a ti, Señor, pues mejor no me los des, porque yo sé que es más importante tu obra que cualquier trabajo, porque todo proviene de ti, todo es tuyo y tú eres el que me sostiene. Entonces yo le dije a Dios, pues si son de bendición, pues te lo pongo en tus manos. ¿Y qué crees que pasó, hermano? Pues sí, pasaron 2 o 3 días y me volvió a hablar esta persona y le digo, ¿qué pasó con los clientes? Y él me dice, ¿sabes qué? Que no, que la verdad mejor los voy a seguir haciendo y mejor luego te marco. Dije, bueno, no me molesté ni nada, sino que le di gracias a Dios, porque sabía que pues tal vez esos clientes iban a ser de aflicción, o sabía que de esos clientes tal vez me iban a quitar el tiempo de que le correspondía a Dios. Entonces tenemos que encomendar a Dios todos nuestros caminos, hermano, confiar que Él ya sabe todas las cosas, que aunque nosotros muchas veces no veamos la pronta respuesta, Él obrará, hermano, Él obrará. Y el versículo 6 del capítulo de Salmo 37 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Me gusta más como lo dice la Biblia, traducción la lengua actual. Dice, y así todos verán con claridad que tú eres justo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y así todos verán con claridad que tú eres justo. No justo porque realmente seamos justos, sino porque la justicia que nos fue dada por medio de Jesucristo, hermanos. Vamos al Salmo 37:7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él, nos dice aquí. Aquí Dios nos llama a tener paciencia, hermano. Nos llama a tener paciencia en este tiempo. Y qué difícil para nosotros, hermano, es tener paciencia. La verdad, yo soy una persona que soy muy impaciente y que Dios ha tenido que tratar con esa impaciencia de una forma como no te imaginas, hermano. Pero Dios nos llama a tener paciencia en todo momento, mucho más en este tiempo que estamos viviendo, hermano. Tenemos que tener paciencia para todo. Tú vas al súper y tienes que tener paciencia. Tienes que formarte en una fila, tienes que esperar tu turno, vas a hacer algún trámite y tienes que tener paciencia. Es más, tenemos que tener paciencia muchas veces con nuestros gobernantes, hermano. Tenemos que sujetarnos a sus normas, a las que ellos nos ponen, porque muchas veces nosotros no quisiéramos, no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen, pero tenemos que tenerles paciencia y tenemos que sujetarnos a ellos. Muchas veces cuando tú vas a un establecimiento, tan solo en ir a una tienda, a una panadería, te dicen, ponte el cubrebocas o no entras si no tienes cubrebocas. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Vas y te regresas y tienes que ponértelo, si no, no entras. Entonces tenemos que tener paciencia en todo momento, hermano. Quisiéramos que todo volviera a la normalidad, que todo que fuera como antes. Pero nada más es un poco de tiempo, hermano, que va a pasar esto. Muchas veces estas cosas que están pasando se pueden tornar en aflicción para nosotros mismos, hermano, también. Porque nosotros quisiéramos, tal vez nos encontramos algún hermano en la calle, tal vez te encuentres algún hermano en el mercado y quisieras saludarlo y abrazarlo y luego no sabes si abrazarlo o saludarlo o nada más de lejos, no sabes ni qué hacer. Entonces muchas veces esto puede ser de aflicción para nosotros mismos, hermano. Entonces tenemos que tener paciencia.
el apóstol Pablo decía en Romanos 8:18 que estas aflicciones de este tiempo no son nada comparadas con la gloria venidera. Es por un poco de tiempo, hermano. Lo que nos viene a nosotros de esa gloria venidera que nos prometió Cristo no se compara con este tiempo, hermano. Entonces aquí en el Salmo 37 Dios nos llama a tener paciencia, guardar silencio ante Jehová y esperar en Él, el que en Él tiene el control de todas estas situaciones. Él tiene el control de todas estas cosas, aunque muchas veces pues nosotros, hermanos, no lo pudiéramos entender. Él tiene ya la respuesta, Él ya tiene la solución. Nosotros solamente tenemos que esperar pacientemente, hermano. Vamos al Salmo 37, 8. Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que dejar la ira y desechar el enojo. Porque la ira y el enojo, hermano, en un ser humano puede hacer muchas cosas. En el ser humano, un ser humano o un hombre enojado puede ir a personas, puede hablar cosas que tal vez no sentía en ese momento, puede pecar, podemos pecar en nuestro enojo, en nuestra ira. Por eso la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. O sea, podemos pues enojarnos tal vez por ciertas circunstancias, cierta situación, pero que ese enojo no nos lleve a cometer cosas peores. ¿Recuerdas a Caín y Abel? Caín fue y le llevó la ofrenda que fue agradable ante los ojos de Dios, y Abel le llevó la ofrenda que fue agradable ante los ojos de Dios, y Caín vino y le llevó su ofrenda y Dios no la vio con agrado. Entonces, ¿qué pasó? Caín se enojó, se molestó. ¿A qué lo llevó este enojo? A que matara a su propio hermano. Entonces es muy malo, hermano, muy malo la ira y el enojo en las personas. A Caín lo llevó a cometer este asesinato. Y muchas veces nosotros en nuestra carne, hermano, en nuestra ira, pues tal vez cuando alguien viene y te ofende, lo mismo que aquí dice en el versículo 9 del Salmo 37, porque los malignos serán destruidos. Muchas veces cuando una persona te hace algún mal en tu carne, hermano, pues tú quisieras tal vez gritarle, tal vez tú quisieras golpearlo, tal vez tú quisieras decirle malas palabras, pero la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios nos dice que busquemos el reino, pero también que busquemos su justicia. La justicia de Dios, no la justicia nuestra. Porque muchas veces si nosotros buscamos nuestra justicia, si yo busco mi justicia en alguien que me hizo un mal, pues tal vez se me puede pasar la mano en mi propia justicia. O tal vez le faltó que pues a lo mejor lo ajusticiara más. Pero Dios es el que hace nuestra justicia. Nosotros no tenemos que defendernos. En el momento en que tú te defiendes, hermano, haces la justicia de Dios a un lado y Dios te deja bajo tu propio entendimiento. Entonces, como te decía, se te puede pasar la mano con la persona que te hizo el mal. Y además la palabra de Dios nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Vamos a leer Lucas 6, porque hay personas que muchas veces pues nos hacen mal y pues quisiéramos buscar nuestra propia justicia en nuestro propio enojo o en nuestro propio en nuestro enojo, hermanos, pudiéramos hacer cosas que no son buenas o agradables a Dios. Mateo 6, versículo 27.
Mateo 6:27 dice la palabra de Dios. Dice, pero vosotros, está hablando de los que conocemos a Cristo, pero ustedes, los que oís, los que escuchan, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orar por los que los calumnian, al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros hacer con ellos. Entonces, nosotros en nuestra ira, hermano, en nuestro enojo podemos hacer muchas cosas, pero debemos de recordar que nosotros como hijos de Dios debemos de apartarnos de esto. Sí podemos enojarnos por un momento, sí podemos molestarnos tal vez por las actitudes o por las acciones tal vez de tu vecino, tal vez de algún familiar, pero en todo momento tenemos que desechar esa ira, tenemos que desechar ese enojo y buscar esa justicia de Dios en todo momento. Debemos de desechar esa ira y ese enojo tal vez hacia las personas que nos calumnian, hacia nuestros enemigos. Debemos de amarnos, nos dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que Cristo mora en nosotros, hermano, que la palabra de Dios ha cambiado nuestra vida, y muchas veces, aunque sientamos ese enojo, tenemos que desecharlo en el nombre de Jesús, hermano. Es muy difícil, muchas veces nos hemos enojado, nos hemos molestado, pero la palabra de Dios nos insta aquí a que desechemos ese enojo. Tenemos que ser misericordiosos, hermano. Así como Cristo fue misericordioso, como Dios fue misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que mostrar a los demás esa misericordia que Dios, porque nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra, hermano. Tenemos que ser misericordiosos, porque la palabra de Dios dice que aún nosotros que conocemos a Dios, aún siendo malos, hermano, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Y por último te quiero leer los versículos del Salmo 37, del 1 al 9, así como los fuimos estudiando, hermano. Y qué hermosa es la palabra de Dios. Fíjate cómo dice: confía en Jehová, haz el bien y habitarás la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo de lo que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, pero porque los malignos serán destruidos. Y quiero terminar con esta hermosa palabra, hermano, con esta promesa que Dios nos da. Esto es lo que nos motiva a que nuestra fe siga ferviente. Esto es lo que nos impulsa a seguir en el camino, hermano. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, hermano. Ellos heredarán ese lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. Esos los que esperan en Jehová, solamente los que esperan, hermano, los que confían en Él, los que encomiendan en Él su camino, son los que heredarán esa tierra que Cristo fue a preparar para nosotros, hermano. Ya está, hermano, ya es muy corto, muy poco el tiempo que tenemos en este lugar. Ya solamente es cuestión de tiempo para que nosotros estemos ya ante la presencia de Dios. La palabra de Dios dice, Jesucristo en Apocalipsis dice: ya estoy aquí a la puerta. Entonces ya es muy poco el tiempo. Nosotros tenemos que afirmar nuestra fe aún más en este tiempo, hermano, porque las corrientes de ese mundo son cada vez más fuertes.
Y si nosotros nos soltamos de la mano de Dios, si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, vamos a ser arrastrados, hermano. La palabra de Dios nos insta a que sigamos adelante, hermano, que sigamos confiando en Dios, que sigamos teniendo paciencia, que nos deleitemos en su palabra, hermano. Y estas son las instrucciones que te quería compartir del Salmo 37, hermano. Que Dios siga bendiciendo tu vida, que Dios permita que pronto podamos volver a reunirnos. Te mando un saludo desde aquí. Te doy gracias, hermano, por poder permitirme compartirte de la palabra. Y vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú en todo momento, Señor, nos recuerdas que nos amas, bendito Señor, y que si aún estamos con vida, Señor, es porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Te damos gracias porque en ti confiamos, Señor, porque tú eres el que nos guardas, Señor, de todo lo malo que hay en estos tiempos, Señor. Te pedimos que no nos sueltes, bendito Señor, que no permitas que pequemos contra ti, Señor, que estemos fervientes ante tu palabra, bendito Señor. Te damos gracias por tu palabra, te doy gracias por la vida de mis hermanos, en el nombre de Dios Jesús. Amén.